Bueno, avanzamos, vamos avanzando y les voy contando que mientras se van conectando, porque veo que ya se van sumando participantes y eso obviamente es muy positivo, les comento que las 17 ARTs que están nucleadas en WART organizan esto desde hace 14 años con la coordinación técnica de FISO. Este año, además de estos seminarios, hay 10 cursos web también en los que pueden participar. Y por otro lado, tenemos un agradecimiento especial a las 33 organizaciones que hacen posible esto justamente, que trabajan para que esto pueda llegar a ustedes. Bueno, voy viendo, como dije, se van conectando y lo que quiero comentarles también son las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en todas las redes sociales y también en nuestra página web que es www.wartprevenir.ar. Ahí pueden ver todas las actividades que se realizan, así es que bueno, también tomen nota de eso. Y si llegan a compartir imágenes o este seminario, comenten que o arroben con @programa prevenir en Instagram. Bueno, también es un Zoom, pero queremos achicar distancias. Y para achicar esas distancias tenemos dos instancias que les voy a contar antes de ir avanzando y de presentarles a ellos, ¿no? A los protagonistas de hoy, que en realidad son coprotagonistas porque ustedes del otro lado también son protagonistas en esto que estamos desarrollando. Les quiero comentar que va a haber dos instancias, como dije hace un momento, para checar distancias. Por un lado, se van a hacer lo que denominamos votaciones, son consignas o preguntas que los especialistas nos facilitaron para a su vez nosotros conocer acerca de algún modo, de su experiencia, de su formación. Desde ya queremos brindarles la tranquilidad de que es totalmente anónima, pero sería muy bueno que sumen su voto. Va a haber, digamos, opciones y ustedes van a poder elegir entre ellas. Y también sobre el final vamos a hacer un ida y vuelta con lo que se pueda, obviamente, en cuanto al tiempo, de preguntas y respuestas que ustedes también a lo largo del seminario pueden ir enviando vía chat para que podamos después transmitírselas a los especialistas y, bueno, podamos ampliar un poco o evacuar algunas inquietudes que lamentablemente no podrán ser todas porque el tiempo es acotado, pero de todas maneras vamos a intentar que todos queden de algún modo satisfechos. Descontamos que no se van a hacer preguntas digamos, ni maliciosas, ni xenófobas, ni discriminatorias, ni tampoco que agravien a ninguna organización, pero bueno, sepan que va a estar esa instancia también de preguntas y respuestas. Bueno, vamos avanzando. Yo estoy atenta no solamente a comentarles todo esto, sino también a ver cómo se siguen conectando, que siguen sumándose personas, porque arrancamos hoy arrancamos en punto. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lo que importa y el motivo por el cual estamos acá. Y se trata de este segundo seminario, de los 10 seminarios que se van a dictar durante estos agosto, septiembre y octubre. Y en este caso el seminario de hoy es la prevención de riesgos laborales en la actividad agropecuaria. Y tenemos el gusto además de compartir este encuentro con dos especialistas. El día de hoy no solamente va a haber uno, sino dos especialistas y justamente les voy a contar un poquito quiénes son. En primer término va a estar José Luis Melo. José Luis es un reconocido especialista en ergonomía con expertise aplicada a las herramientas práctica a distancia aplicada a videoterminales. También tiene experiencia en prevención de riesgos ergonómicos, la evaluación ergonómica de puestos de trabajo, el envejecimiento en el trabajo y también tiene antecedentes en el derecho romano de la desigualdad en el contrato. Bueno, se desempeña hace 15 años como docente en las cátedras de Ergonomía e Historia del Trabajo en IPES. Y por otro lado, vamos a tener el gusto de escuchar a Gerardo Carrasco. Él tiene formación universitaria como diseñador industrial y posuniversitaria como especialista en higiene y seguridad en el trabajo, diplomado en higiene ocupacional. También es experto en ergonomía ocupacional y maestrando en ergonomía ocupacional.
Tiene 20 años de experiencia en distintas disciplinas que le competen, como la de diseño industrial, higiene y seguridad en el trabajo. Y también les comento que ambos expositores son miembros de la Asociación de Higienistas Ocupacionales y Ambientales de la República Argentina, ARA, donde participan en la Comisión de Formación Profesional y en las distintas modificaciones normativas que se van realizando a lo largo del tiempo. Así es que bueno, sin más, es un modo de que conozcan a nuestros especialistas, pero quiero darles la bienvenida formal a este programa Prevenir 2024, tanto a José Luis Melo como a Gerardo Carrasco. Si quieren, pueden activar cámara ambos para saludar y después queda en el aire José Luis para arrancar. ¿Qué Muy tal? buenos días, Buenos días. bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias por Buenos días haberse para todos. sumado, por ser parte de este ciclo. Y bueno, para aprovechar al máximo el tiempo, si querés, Gerardo, desactivamos cámara nosotros y dejamos a José Luis desarrollando su parte del seminario. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con el seminario sobre el tema del estrés térmico. Vamos a empezar a ver la parte de conceptos generales, la medición de carga térmica, la nueva normativa de la superintendencia, la 3023, y el proyecto del protocolo de evaluación. Dentro de los conceptos generales tenemos que empezar a analizar cómo se genera el tema de la carga térmica, donde vamos a considerar varios elementos: estrés térmico, disconfort térmico, ECLO, que es la aislación de la vestimenta, la humedad relativa, la velocidad del aire, el índice TGBH, la aclimatación y la tasa metabólica. Dentro de ellos vamos a comenzar con con los dos primeros, estrés térmico y disconfort, donde podemos establecer que en un ambiente caluroso, donde queda indicado por las mediciones hechas con el método TGBH, tenemos dos elementos fundamentales. Por un lado tenemos el disconfort térmico y por otro lado tenemos el estrés térmico. En lo que hace a el evento del ambiente caluroso, está definido en función de la suma de varios elementos que son la temperatura, la humedad, la velocidad del aire y la radiación térmica. Esto nos va a marcar lo que es el índice TGBH, y a esto hay que agregarle el calor generado por el proceso metabólico según la actividad que esté desarrollando el individuo. Dentro de lo que es el disconfort térmico, podemos hablar en términos, perdón, se me corrió, ahí está, ahora sí. Disconfort térmico, donde podemos hablar de el confort en cuanto a la sensación neutra que puede tener un individuo, que podemos mencionar como neutra es el confort total que puede haber en el individuo. Este confort puede desaparecer o salir hacia el ambiente caluroso o la sensación de calor, y el ambiente frío, que sería la disminución. El tema fundamental de todo esto es cuando se produce el efecto del exceso de calor. El estrés térmico es la combinación entonces de la carga térmica más el metabolismo o el proceso metabólico que tiene el individuo por el tipo de actividad que vaya a desarrollando. Esto nos permite poder evaluar o establecer un valor límite permisido. Ese valor límite permisido, vamos a ver que se tiene que procurar no excederse, y quedaría como un elemento fundamental de control. El método Fanger
o el método que desarrolló Fanger, es uno de los más considerados actualmente, y este incluye en su desarrollo las consideraciones del nivel de actividad de la persona, la característica de la ropa con la cual está vestido, la temperatura bulbo seco, la humedad relativa, la temperatura radiante y la velocidad del aire. Estos son los que van a influir en el intercambio térmico del hombre y cómo va a afectar el entorno en su confort. El estrés térmico depende entonces de la combinación de las condiciones ambientales y el proceso metabólico. La respuesta sería la respuesta fisiológica a la tensión térmica, o definida como tensión térmica, es la respuesta fisiológica del individuo ante la presencia de una carga térmica. Para poder evaluar esto, se utiliza lo que podríamos decir el valor límite permisivo, que lo vamos a ir observando en la medida que vayamos desarrollando la charla. El método Fanger nos permite determinar entonces el confort térmico, el voto medio estimado, y el porcentaje de personas satisfechas e insatisfechas. A esto hay que agregarle que para poder trabajar con el tema de carga térmica se tienen que hacer controles fisiológicos sobre el individuo, donde se van a estudiar los parámetros correspondientes a la hemodinamia de la persona, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria y la temperatura periférica del individuo. La sobrecarga térmica está normalizada y se analiza o se interpreta como estrés térmico, que es la experiencia del individuo en un ambiente caluroso. El método de determinación de la tasa de sudoración y la temperatura interna del cuerpo nos permite verificar cuál es la sobrecarga térmica que tiene el individuo. Dentro de las formas de intercambio térmico, el individuo tiene varios elementos. Todo esto parte del hecho de que el hombre es una máquina exotérmica. El hombre, para poder vivir, va a procesar los alimentos y va a generar calor. Esa generación de calor la tiene que disipar. Para disiparlo, entonces tiene que utilizar distintos elementos. El elemento fundamental es el órgano más grande que tiene el individuo, que es la piel. La piel, en promedio, es más o menos 1,80 m cuadrados de superficie, y este es el elemento, la interfaz entre el medio ambiente y el organismo. De ahí la importancia que tiene considerar distintos elementos. Los elementos que se tendrán en cuenta es la convección de calor, la circulación de calor que va a producir el intercambio térmico, la conducción del calor, que es por contacto, la radiación que se produce por las diferencias de temperaturas entre el medio y el hombre, y la evaporación del agua, que sería producto de la transpiración del mismo. Así que estas vías de disipación, que las tenemos representadas de distinta manera, tienen que ver con el metabolismo, el calor que produce para subsistencia y para desarrollar la actividad, y las condiciones ambientales a las cuales está expuesto. Así que para poder estudiar el metabolismo, para poder analizar el calor metabólico, podemos decir que el mismo tiene que tener un balance térmico. Ese balance térmico está representado por la fórmula que tienen adelante, donde la producción del calor metabólico
se le va a ir restando la pérdida de calor por difusión a través de la piel, la pérdida por evaporación, transpiración de la superficie de la piel, la pérdida de los calores por respiración, ya sea el calor latente o el calor sensible, la transmisión de la piel al exterior a través de la ropa, el calor perdido por radiación de la superficie de la ropa y la convección exterior de la ropa, o sea, el enfriamiento que daría por el movimiento del aire. Así que la ecuación representa el calor interno del individuo y la forma con que va intercambiando para poder mantener un equilibrio térmico dentro de sí mismo. Así que lo que se busca es que el individuo no tenga una acumulación térmica corporal. Por lo tanto, yo tengo que tener que el calor producido por el metabolismo tiene que ser igual a lo que va perdiendo perdiendo o ganando, todo depende, ¿no?, de la radiación, si es positiva o negativa, a través de la superficie de la ropa, el calor perdido por convección en la superficie de la ropa y el calor perdido por evaporación. Así que la ecuación del voto medio, del confort térmico, lo tenemos en función de las desviaciones de la acumulación que se va desarrollando. En esta representación tenemos cómo se analiza el voto medio. El voto medio simplemente son valores estadísticos en función de lo que sienten las personas. No se puede fijar un valor fijo porque el hombre, como elemento biológico, tiene una gran dispersión. Por lo tanto, se tiene que trabajar con elementos estadísticos para poder tomar un elemento promedio en el cual uno pueda considerarlo cuál sería. Lo demás son las desviaciones naturales que surgen por la desviación propias de la población, que van a estar dadas en función del sexo, en función de la edad y en las condiciones físicas. Así que el estrés térmico, o sea, la carga neta de calor, va a estar relacionado a la tasa metabólica, al tipo de ropa que utilice y a las condiciones ambientales, ya sea la velocidad del aire, la temperatura, la humedad. Estos elementos son los que tenemos que medir, son los que hay que medir para poder determinar la condición de carga ambiental a la cual está sometido el individuo, para la cual se utiliza el índice del TGBH, utilizando distintos elementos. En la actualidad utilizamos prácticamente ya equipos donde nos calculan internamente la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo seco, la temperatura radiante, la integran y nos dan el valor. Antiguamente nosotros teníamos que ser un poquito más, trabajar un poquito más, donde trabajamos con los viejos 3 termómetros, uno metido dentro de la esfera de cobre pintada de negro, otro que lo mojábamos con muselina en agua destilada, y el último que lo tenemos a temperatura ambiente. Por suerte, estos equipos nos permiten aumentar la velocidad o al disminuir el tiempo de respuesta, porque con los antiguos equipos que utilizábamos, que entre paréntesis lo menciono porque todavía se siguen utilizando, porque no todos pueden darse el lujo de disponer de un equipo como el que está en la figura. Y tenemos que recurrir a los viejos métodos, sobre todo en lugares alejados, porque en el campo es muy difícil conseguir equipos, salvo que vaya un especialista a medir, al profesor con esto. Tenemos que considerar, aparte, que vamos a trabajar, o se va a trabajar, con el índice de TGBH, o el viejo WBGT,
que mencionábamos cuando estábamos con el 351, en donde vamos a representar la carga térmica en función de los tres parámetros que venimos funcionando ponderados según las siguientes fórmulas. Estas fórmulas son las mismas que se utilizaban en el 351 y en el 295. En la actualidad, la propuesta es medir el estrés térmico a 3 niveles: en la cabeza, en la cintura y en los tobillos. A estas mediciones se las pondera 1 la cabeza, 2 la cintura, 1 el tobillo, y se los divide por 4, dando lo que podríamos decir la medición del estrés térmico en el puesto. Esta es parte de la combinación, el cual ahora vemos la parte correspondiente al ajuste del valor por ropa. Este cambio está producido en función de que en el 295 utilizábamos pocas variables, entonces era difícil poder lograr un valor real, porque trabajábamos con el informe de verano, a lo cual le damos el valor adicional al TGVH que habíamos medido 0, una ropa un poquito más cerrada, donde le podemos llamarlo buzo de tela, le damos 3,5, o un buzo pesado donde teníamos mucha más aislación y le damos el valor 5. Ahora, con el 3023 hay un cambio donde tenemos más elementos para poder trabajar. Tenemos el primero, que sería la ropa de trabajo simple, camisa de manga larga, pantalón largo de tela liviana. Tenemos el valor en lo que corresponde a el overall, donde lo consideramos como una prenda liviana, y se lo considera como prenda liviana y no se lo considera como una ropa adicional, o sea, como una segunda capa. Un overol de polipropileno, donde ya le damos mayor gradación, y el overol de poliafina, de una sola capa, y la ropa correspondiente a tejida doble, y el overol donde consideramos ropa ya con capacidad de aislación para poder mantener la carga térmica. Todo esto nos van a dar distintos valores adicionales para poder trabajar. La tabla de ajuste por ropa, que es la que está ahí presente, que es la que venía mencionando, nos va a dar los elementos para poder contemplar el tipo de vestimenta que le estamos agregando. Es decir, si el hombre es una máquina exotérmica y está eliminando permanente calor, y la función fundamental es a través de la piel y la respiración, cuando nosotros le agregamos ropa, le estamos dando una aislación, por lo tanto estamos aumentando la carga, por lo tanto hay que considerarla. Esto es lo que busca mejorar la precisión, la nueva legislación. O sea que la ropa es algo sumamente importante. La edición de la ropa, entonces, hay que hacerla hacia el valor de el TGVH, y entonces esta es la corrección que nos va a permitir poder contemplar con mayor precisión. José Luis, si Sí, te parece, mencionamos la primer votación antes perfecto. de que avances. Sí, Bueno, justamente la propuesta de José Luis es consultarles esto. De acuerdo a la nueva normativa, ¿cómo se toma en cuenta la ropa que usa el trabajador? Tanto para la carga térmica positiva como la negativa,
solo cuando la carga térmica es alta y hay humedad, considera la permeabilidad para disipar el calor producto de la transpiración y la radiación del usuario, considera el calor latente y el calor sensible de la respiración. Bueno, esas son las 4 opciones. Les pedimos que vayan votando, así después podemos ver cuál es el resultado y José Luis nos dirá si ese porcentaje que vote, digamos, el que más vote es el correcto o no. Pero bueno, la verdad que es muy interesante esto de la ropa, no lo sabía. Y cómo fue modificando, ¿no? Digo, cómo fue modificando esta cuestión de ver el tema de los tejidos, de las telas. Se fue diversificando, digamos. Estamos esperando unos segundos nada más y ahí está, ahí tenemos la respuesta. Bueno, la respuesta es, el 30% dice que tanto para la carga térmica positiva como negativa, solo el 3% dice que solo cuando la carga térmica es alta y hay humedad. La mayoría, el 64%, respondió que considera la permeabilidad para disipar el calor y el 4% considera el calor latente y el calor sensible de la respiración. Esas son las respuestas. La mayoría respondió en forma correcta. Es fundamental precisamente la permeabilidad de la ropa. Uno de los problemas que se presenta es que muchas veces uno menciona una ropa, le da el nombre de común que tiene, pero en realidad lo que había que analizar es precisamente la permeabilidad, porque yo puedo aumentar la urdimbre o la trama y hacerla más densa, por lo tanto lo voy a hacer más aislante. Quiere decir que yo no solo tengo que guiarme del nombre que se le da poliamida o algodón o lo que fuere, sino que tengo que considerar realmente cuál es la permeabilidad que tiene la ropa. Así que muchas veces no solo las tablas solamente son una guía que tenemos para trabajar, sino que tenemos que contemplar exactamente el comportamiento de la tela. Lamentablemente nosotros tendríamos que trabajar con el CLO, donde podíamos hacer mediciones, pero en Argentina no tenemos instrumentos para poder hacer las mediciones, por lo tanto tenemos que resignarnos a manejarnos por la parte de tablas y la corrección por intuición que podemos llegar a tener. Así que ahora el TGW, el TGBH lo vamos a considerar con el valor de efectivo en función de considerar el valor del TGBH más la variación que me va a dar la ropa o el tipo de ropa utilizado. Así que tenemos, por otro lado, que analizar según el tipo de actividad cuál es la tasa metabólica que tiene la persona. Cuando hablábamos del 2,95, teníamos la tabla de la izquierda y las definiciones en función del tipo que habíamos definido. Cuando entramos al analizar la exposición basados en la tasa metabólica según la nueva resolución 3023, nos encontramos que tenemos que analizar el valor límite en función de la tasa metabólica y entonces tenemos acá el valor que nos va a permitir trabajar como guía. El valor límite o el límite permitido es el que me establece cuál es lo máximo que debería estar expuesto a una persona. Cuando hablamos del valor de acción, es un valor determinado para parte del cual uno tiene que empezar a tomar medidas de corrección, pero aparte, estos mismos los vamos a ir considerando en función de otros elementos más. En el 295 teníamos el esquema de decisión de este tipo, mientras que en el 3023 tenemos un diagrama de decisión totalmente distinto, donde el elemento fundamental está el cálculo del TGBH y el análisis con respecto al valor que hay en función del límite permitido.
Y ahí entonces entra a jugar el elemento fundamental. Tenemos que analizar la tasa metabólica y en base a la tasa metabólica vamos a tener determinada la curva que me va a dar el valor permitido. El valor permitido tenemos que considerarlo, tenemos que tener también en cuenta los controles fisiológicos que se le van a hacer al individuo en función de las condiciones que se dan como elemento mínimo de control. Las personas que trabajen en un ambiente caluroso tienen que mantener un ritmo cardíaco que no tiene que superar los 180 pulsaciones por minuto menos la edad del individuo. Esto tiende a contemplar los problemas de displasia coronaria, o sea que a medida que transcurre el tiempo, la persona tiene una capacidad menor de resistencia por envejecimiento natural muscular. Y el corazón es un músculo, por lo tanto tenemos que considerarlo. Para las consideras está hecho el elemento de restarle al valor máximo de 180 la edad del individuo y ahí tenemos una corrección. La temperatura corporal interna también es un elemento para control, donde una persona aclimatada puede llegar a tener, por ejemplo, como temperatura interna o temperatura rectal, como decía anteriormente, de 30,5 grados, mientras que una persona sin aclimatar tenemos como límite 38 grados. Eso es lo que queda representado. Tenemos que considerar también el tiempo de recuperación que puede llegar a tener el individuo en función del tiempo y la presencia o no de síntomas como el cansancio, náuseas, vértigos. Así que lo que estamos haciendo nosotros es calculando el TGVH, haciendo la corrección, obteniendo el valor límite y dentro del valor límite vamos a tener la consideración del valor correspondiente a los controles. Así que dentro de los controles vamos a tener que analizar otros elementos más allá de los cálculos, donde tenemos que declarar, por empezar, a la RT, qué personas es la que está expuesto, analizar perfectamente a través de un examen médico adecuado cuando se va a incorporar personas nuevas que estén en perfectas condiciones físicas para poder estar expuesto a carga térmica, tiene que brindar el empleador capacitación adecuada y en el caso de las mujeres, tener en cuenta fundamentalmente y capacitarlas para los riesgos que representa el trabajo con carga térmica y el embarazo, por lo cual es importante que cada vez que una mujer quede embarazada, tenga el acto médico para poder trabajar en un ambiente con carga térmica. Tiene que proveerse de agua fría o agua fresca, porque cuando uno le suministra agua fría puede producir un espasmo, así que estamos hablando de agua fresca, y si es posible, había que analizar el elemento de las sales, porque el hombre, además de transpirar, perder agua, también pierde sales. El tema es qué le voy a dar en función de la condición física del individuo. Si la persona tiene un problema de presión, entonces yo voy a tener que tener en cuenta que el agregarle sales puede llegar a generar un elemento de riesgo. Entonces, no siempre es bueno entregar sales. Hay empresas, por ejemplo, que lo que hacen es suministrarle, en vez de agua, sopas, pero precisamente, si es hipotérmico, hipertenso, perdón, tenemos el problema de que la sales le estamos agregando un elemento de riesgo, por lo tanto, son elementos que hay que controlar y tener en cuenta. Permitir también la parte de la autolimitación, es decir, cada cual es dueño de su cuerpo y lo comprende perfectamente, entonces yo tengo que
indicarle, enseñarle al individuo, al trabajador, que hay signos que me indican que debo dejar de trabajar o dejar de exponerme por las condiciones en las cuales yo me encuentro. Esto es un tema de autolimitación que tiene que hacer cada uno, para lo cual es importante la capacitación para que se entienda de que yo no me puedo sobreexigir. Yo no soy una máquina. Ahora normalmente decimos, no soy un robot. Cuando estamos trabajando con la computadora, acá lo mismo. Nosotros no somos robots, tenemos limitaciones y esas limitaciones varían de individuo a individuo. Por eso se hace hincapié que tiene que haber una autolimitación para controlarse a sí mismo, que no le ocurra nada. De todos modos, hay que considerar para todo ambiente térmico que tiene que estar preparada la gente para que no solo se tiene que autocontrolar uno, sino que el equipo de trabajo, el grupo de trabajo, tiene que controlar y observar a su compañero para ver cuál es el comportamiento y si encuentra que hay algo errático, tiene que ayudarlo a retirarse del elemento. Y lo mismo es también modificar la forma de alimento, dado que es importante que cuando estoy expuesto a la carga térmica, por lo que había mencionado anteriormente, es conveniente comer con alimentos más salados. Es decir, para el frío, el alimento sería con tenor graso y para ambiente cálido, el alimento tiene que tener tenor salino. Los controles generales, a través del Servicio de Higiene y Seguridad, significaría que el individuo de higiene y seguridad, el responsable de higiene y seguridad de la empresa, tiene que entrenar a la gente, tiene que capacitarlo y tiene que darle instructivos con información específica del riesgo al cual va a estar expuesto en el tipo de actividad que está desarrollando. Y entonces tiene que establecer un sistema de control o de monitoreo para establecer las condiciones hidrotérmicas, de tal manera que no haya desviaciones que puedan afectar las condiciones de trabajo para cual se han realizado los estudios. O sea, que tiene que haber un programa de monitoreo constante de la desarrollo de la actividad, tanto para el hombre como el comportamiento de las máquinas o equipos, porque son los que van a generar el ambiente. Así que dentro de la tasa de estivación metabólico podemos analizar la parte del cuerpo a través del estudio del movimiento de los brazos, ambos brazos o el total del cuerpo, y la condición o postura a la cual está o tiene que adquirir para desarrollar la actividad. Así que cada tipo de actividad va a tener una guía de una tabla metabólica. Con esto hay que tener cuidado porque la tabla de tasa metabólica están relacionados con el medio ambiente. Y cuando estamos hablando del medio ambiente, hay algo que muchas veces no se habla, que es la altura. Por lo tanto, las tablas metabólicas que se hacen normalmente están preparadas para trabajos a nivel del mar, 200 metros sobre el nivel del mar. Cuando nos excedemos esa altura, como el comportamiento del aire es completamente distinto, el metabolismo se ve afectado, por lo tanto, estas tasas metabólicas son importantes tenerlas en cuenta y el especialista que hace el estudio tiene que tener la inteligencia de poder hacer correcciones en función de la altura a la cual se desarrolla la actividad. No es lo mismo hacerlo en la provincia de Buenos Aires que hacerlo en Salta o en Jujuy. La incorporación de tablas, entonces, metabólicas ponderadas, nos permite determinar los tiempos de descanso. Antes nosotros los determinamos de acuerdo a la tabla que habíamos mostrado antes, según el 2,95,
ahora tenemos que empezar a analizarlos también en base a la carga metabólica, y entonces vamos a tener establecido una tasa metabólica media ponderada para distintos tipos de actividades, donde vamos a definir el descanso cuando la tasa metabólica no supera los 125, baja cuando la tasa metabólica no supera los 235, una tasa metabólica moderada cuando no supera los 360 y una tasa metabólica alta cuando no supera los 465. Y cuando hay una tasa metabólica para un trabajo muy pesado y en condiciones límites, tenemos que hablar que hay tasas metabólicas mayores a 466 watts y tenemos que hacer controles exhaustivos, y es donde tiene que haber más cuidado. El tema, cuando uno hace hincapié del cuidado, va más allá de la importancia que tiene los controles médicos, pero también los controles en cuanto a la edad del individuo. No todos los individuos reaccionan a la misma condición en función de un envejecimiento natural. Así que cuando se está trabajando con tasas metabólicas muy pesadas, no es conveniente hacerlo con personas mayores de los 50, 55 años, precisamente por los desvíos que pueden ocurrir en función del envejecimiento natural. Uno lo ve perfectamente en la parte muscular. El corazón es un músculo, así que como tenemos problemas de reducción de capacidad física muscular para realizar esfuerzos, también esa limitación surge para el corazón. Por lo tanto, lo importante es contemplar perfectamente la condición del hombre, el examen médico, la aprobación y tener cuidado cuando se trabaja con personas de mayor edad. Hay que también, lo que establece la nueva resolución es el contemplar la aclimatación. La aclimatación es lo que permite al organismo adecuarse a las nuevas condiciones hidrotérmicas. Así que lo que se establece que para persona no aclimatada tiene que tener un escalamiento en cuanto al tiempo de trabajo, y para las personas aclimatadas, pero que han dejado de trabajar por el término de una semana de 7 días, también tiene que haber un plan de aclimatación para poder lograr estar en condiciones. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que la piel no transpira siempre de la misma manera. Las glándulas sudoríparas, para ambiente frío, el tenor de la transpiración es graso. Para ambiente cálido, el tenor de transpiración es salino. Lo que se busca a través de esta tabla es poder que el hombre tenga tiempo a que sus glándulas sudoríparas cambien para poder aclimatarse, para poder adecuarse a la nueva situación. La capacidad de reacción de una persona no aclimatada es más lenta que una persona aclimatada. Por lo tanto, acá se hace la diferencia perfectamente. También se pueden hacer cálculos, tiempos límites de exposición, de recuperación y descanso a través de la fórmula que presentamos, que considera los límites de las zonas de descanso, el TGVH de la zona de descanso, el TGVH del puesto de trabajo y el límite del puesto de trabajo. Y hablamos del límite máximo, y en donde establecen las fórmulas correspondientes al tiempo de recuperación y de descanso. Ya no es como antes, que hacíamos de
25%, 50%, 75%. Ahora tenemos este elemento que nos permite ser mucho más precisos. Y entonces, a través de todo esto, nos da lugar a que se tenga que haber creado un nuevo protocolo de evaluación del estrés térmico, donde este modelo va a estar basado en 3 elementos, donde contemplará la presencia de las condiciones ambientales, va a reemplazar el croquis por una imagen, va a analizar el puesto de trabajo según un grupo homogéneo. Cuando hablamos de un grupo homogéneo, es decir, todo el grupo de trabajadores que está trabajando en las mismas condiciones, y va a ponderar el TGVH con la carga que representa la ropa y la tasa metabólica. Va a analizar el periodo de trabajo en 1 hora y va a incluir los distintos elementos de intervención. Así que yo concluyo acá y le dejo el paso a Gerardo para que continúe con la parte práctica. Perfecto, José Luis, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante todo lo que mencionaste. Antes de ir avanzando y antes de, como bien señalaste, comience a desarrollar Gerardo Carrasco su parte, digamos. Por un lado voy a comentar que se han conectado de distintas provincias, de Jujuy, Salta, Misiones, Rosario, Entre Ríos, Mendoza. Bueno, todos obviamente enviándoles saludos y agradecimiento y señalando, bueno, que en este caso seguramente con Gerardo será igual, pero con vos, José, agradecidos los participantes porque, bueno, dicen que fue muy buena exposición, muy interesante y que, bueno, siempre aporta, ¿no? Aporta conocimiento, actualización para el desarrollo profesional, así es que en ese sentido creo que es muy positiva esta posibilidad que brinda UART con el programa Prevenir. Y ahora les voy a contar, antes de darle paso a Gerardo, ¿qué se viene para el próximo seminario? Hola, mi nombre es Rodolfo Gareis y los estamos invitando a participar el próximo jueves 22 de agosto a las 9 de la mañana del seminario web del programa Prevenir titulado Vibraciones, evaluación de la exposición en la agroindustria. Los esperamos. Bueno, prepárense, vayan inscribiéndose para la próxima semana. Y ahora sí, finalmente le damos paso al licenciado José Luis. No, perdón, lo que pasa es que sigue ahí conectado José Luis, entonces estoy medio confundida. No, a nuestro especialista, en este caso Gerardo Carrasco. Bueno, muy bienvenido nuevamente, Gerardo, Gracias. y te dejo con el auditorio para que Bueno, desarrolles tu tema. ahora comparto pantalla. Gracias, estaremos atentos. Se está viendo, pero ahí está, ahora sí. Ahora sí. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Gracias. Bien. Bueno, después de haber escuchado a José Luis con la parte teórica de esta resolución, vamos a ver la evaluación de exposición al estrés térmico por calor en la parte del campo, digamos. Cómo hacemos las mediciones, cómo analizamos el lugar para tener esos datos y empezar a trabajar en la resolución. ¿Mm? Antes que nada, cuando voy a hacer un monitoreo de carga térmica o cualquier agente higiénico, siempre hay que evaluar, ¿no? Evaluar es diagnosticar y comprender. Para eso tenemos que relevar todas las situaciones y todas las variables que nos pueden ayudar después para el análisis, como conocer la actividad que estamos por estudiar, en este caso en el agro, en la actividad agropecuaria,
hacer una medición en la cosecha, en invernaderos, ¿eh? En tractores, digamos, si no están intemperie, o sea, en varias situaciones. Cada actividad hay que analizarla, ¿no? Y conocerla. Conocer el proceso de esa actividad, conocer los procedimientos de trabajo, conocer las materias primas involucradas en esa actividad, la maquinaria, en el caso, por ejemplo, que estemos por medir en un empaque de cítricos, o una planta de proceso, por ejemplo, de oleaginosas. ¿Mm? Conocer condiciones de trabajo, conocer las condiciones climáticas del lugar. Eso ya vamos a ver más adelante. Nosotros tenemos un país muy grande e inclusive en las mismas provincias tenemos distintos tipos de clima. ¿Mm? Conocer los procedimientos de trabajo, conocer características de la fuente que está emitiendo el calor, conocer las características del envolvente, si es cerrada, abierta, si hay incidencia solar o no, conocer las características del equipamiento necesario que vamos a utilizar para la medición, conocer las técnicas de monitoreo o medición. Tener un equipo no solamente es encenderlo y que capture todos los datos, sino es saber qué botones apretar y después interpretar esos datos que nos da el equipo, ¿no? Conocer, obviamente, las leyes y normativas, y bueno, y así un sinfín de cosas, ¿no? Conocer, comparar, contrastar, etcétera, etcétera, que eso nos va a ayudar a diagnosticar el lugar antes de empezar a hacer la medición. ¿Mm? Ahí está. Ahí está, vamos a mencionar en este caso la consigna que nos brindó Gerardo. ¿Realizo monitoreos de carga térmica en el ámbito agropecuario? Bueno, muy simple, o sí o no. Estamos esperando entonces que puedan responder y saber si lo hacen o no. Bueno, ahí está la respuesta. Y la verdad que está bueno que si no lo hacen, lo hayan mencionado, ¿no? Porque digo, en este caso, justamente la mayoría señala el 55% que no realiza monitoreos de carga térmica y el 45% que sí lo hace. Ese es el resultado de la votación. Sí, el tema, por ahí analizar el no, ¿no? De la encuesta, no lo hacen porque o no tienen conocimiento que, que, que existe el riesgo o porque no cuentan con los equipos, como decía José, que por ahí es difícil tener un equipamiento por los costos que tiene. Eso, digamos, estaría para analizarlo. A continuación, vamos a poner, acá les voy a traer 3 casos en un ambiente para analizarlo. El caso 1, vamos a analizar el estrés térmico por calor en una empresa que se dedica al cultivo de cítrico para exportación. El área, en este caso que vamos a evaluar, es un vivero invernadero que trabaja todo el año. Dentro de este lugar trabajan 4 operarias. El puesto de trabajo es el peón rural. Las tareas que hacen por lo general son desbrote, fertilización, semillado, poda, llenado de macetas y extracción de malezas. Los trabajadores están aclimatados, realizan una jornada de 8 horas, hay una exposición diaria de 420 minutos más o menos. Y bueno, los horarios de trabajo, como verán en el campo, por ahí varían según el clima. Primavera, verano y tenemos otoño-invierno. Esta empresa está radicada en la provincia de Jujuy, en una zona que la denominamos el Ramal, que es una zona de mucho calor en verano, que pueden llegar a temperaturas tranquilamente a 40 grados, y en los peores momentos pueden subir un poco más. Entonces, por esa razón, digamos, se hicieron estos análisis. Entonces, primero, ¿cuál es el momento de la medición? Algunas preguntas que debemos empezar a contestar, ¿no? Y como puse acá, ¿no? El momento más crítico es cuando, digamos, cuanto al día y la hora y la fuente general de calor encendida y en el funcionamiento habitual. Ahí va a ser el momento de la medición, cuando esté la actividad normal y en el momento del día y hora más caluroso. Se llevará a cabo, digamos,
en el típico día, por lo general, vamos a obtener información de los servicios meteorológicos, puede ser el Servicio Meteorológico Nacional, o podemos tener cargada la aplicación en el celular para empezar a ver, o podemos guiarnos de estaciones meteorológicas que tenga el campo y empezar a analizar, ¿no es cierto? Yo acá bajé algunos ejemplos como de mediciones anuales de estaciones meteorológicas, como para determinar cuál sería el momento adecuado. Pero el momento adecuado también va en función a la actividad que se está desarrollando. ¿Eh? Acá tenemos temperaturas medias, máximas y mínimas en Santa Clara, que es la zona donde está ubicada esta finca. Y aquí vemos cómo varía durante el año la temperatura. Entonces, lo ideal sería empezar a pensar hacer las mediciones en diciembre hasta febrero. También tenemos el confort de humedad, digamos, en la zona. Y la temperatura media del 24 de febrero, que es el día que yo hice la medición, y vi la hora para decidir cuándo es el momento indicado para hacer la medición. ¿Mm? Para la medición vamos a requerir de algunos equipos. Primero es el monitor de estrés térmico, que José ya lo había mostrado en otra figura de una marca determinada. Como verán, hay varios modelos y tipos de equipos. Por lo general tienen 3 termómetros: el termómetro de globo, el de bulbo seco y el de bulbo húmedo. Estos monitores ya hacen el cálculo dentro del equipo. Inclusive hay algunos que se le puede adicionar distintos cabezales para hacer las 3 mediciones. Otro equipo que debemos tener es un anemómetro para medir la velocidad del viento, y un termigrómetro también para, si el equipo no mide la humedad, podemos utilizar este equipo para ver la humedad del lugar. Acá hay algunos modelos de distintas marcas. ¿Mm? Son diferentes los costos, son bastante costosos. Por eso por ahí el impedimento de tener un equipo a mano para hacer el monitoreo en el lugar de trabajo. Acá podemos largar otra encuesta. Y vamos con la segunda votación: evaluación, exposición, carga térmica. ¿Cuenta con un monitor de carga térmica para evaluar la exposición? Bueno, vamos a ver si es así, si cuentan o no. Se siguen sumando, te cuento, Gerardo, desde Mendoza, desde La Pampa, desde distintas Bienvenidos. provincias, muy agradecidos con ambos y señalando que excelente toda la información que están brindando. Sí, sí, esto lo estamos, con José lo comprimimos bastante, ¿no? O sea, porque mucha la información, a comparación de la metodología de la resolución 295, ahora es mucho más completo. Nos va a dar un panorama mucho más certero de lo que pasa en el puesto de trabajo y de lo que hay que hacer Claro, para salud del más trabajador. preciso, ¿no? Digo, Exactamente. más preciso, con más indicadores. Sí, sí, tal cual. Bueno, ahí estamos atentos. En cualquier momento tenemos el resultado de la votación, que es uno de los factores que vos señalabas recién, esto de si cuentan con todos los elementos necesarios, ¿no? Sí, Para sí. poder realizar la evaluación. Sí, pasa por ello. O sea, la limitante ahora, sobre todo con los costos en dólares que tienen los equipos, Claro. adquirirlo es muy complicado, ¿no? Bueno, mirá, tal cual, alineado a lo que vos acabás de señalar, el 75% señala que no cuenta con un monitor de carga térmica y el 25% que sí. Mira, sí, sí, bueno, exactamente. Esa es una problemática que se plantea con cualquier equipo más allá de carga térmica: ruido, vibraciones, todo eso son muy costosos los equipos. Este, Tiene que convenir, ¿no es cierto?, comprarlos, para poder amortizarlo, obviamente, ¿no? Pero, eh, pero bueno, necesitamos, digamos, si queremos evaluar esto, no queda otra que tener estos equipos. Otra pregunta: ¿dónde se ubica el monitor de carga térmica?
Este, ya vimos que cada monitor tiene 3 sensores, que son los termómetros, y hay que ubicarlo en el lugar habitual donde el trabajador desarrolla esa tarea o el puesto que vamos a analizar. Acá hay una foto, por ejemplo, dentro del vivero, por lo general acá donde andan las trabajadoras haciendo sus tareas. Aquí, por ejemplo, hay otra foto en una panificadora, justo en la boca del horno. Y tenemos, ustedes vieron que José Luis dijo que la resolución en este caso recomienda hacer la medición simultánea en 3 partes, ¿no? A la altura de la cabeza, a la altura del pecho, digamos, de la boca del estómago, y otro a 10 centímetros del suelo, porque varían las temperaturas. En el caso que esté sentado el trabajador, esta medida variará, ¿no es cierto? Estas son algunas medidas, digamos, de referencia, pero también está sujeto a la altura del trabajador. Vemos que, por ejemplo, en sectores de la provincia de Jujuy, Salta, la estatura promedio es menor que puede ser en provincias como Buenos Aires o el sur del país. ¿Mm? En el caso que no... digamos, que no tengamos los 3 termómetros, como acá está en la figura, que hay un solo el monitor de test térmico, se va a ubicar los termómetros a la altura del pecho, ¿m? Para tener una medición integral. Y habrán visto en la fotografía o por ahí conocen que tenemos monitores con globo termómetro de 2 pulgadas, que son 5 centímetros, o de 6 pulgadas de 15 centímetros de diámetro. Acá donde se planteaban muchas dudas en el tema cuál es el correcto, digamos, cuál es el adecuado. Inclusive van a ver en la resolución que está esta fórmula para corregir los termómetros. Es claro, y hay que aclarar en esto, que la corrección se utiliza para estos termómetros, que también José Luis los nombró, que es que no son electrónicos, son termómetros comunes, analógicos, y hay que hacer correcciones para el diámetro de esfera que se utiliza. En estos equipos más nuevos y electrónicos, ya la corrección la hace el equipo. Yo me tomé el trabajo de hacer un experimento con estos 2 equipos que tengo acá, uno con una esfera de 15 centímetros y el otro con una esfera de 5 centímetros, sobre todo para ver en qué momento se estabilizan los termómetros, ¿no? Que esto es importante porque yo enciendo el equipo y no empiezo a hacer la medición inmediatamente, sino tengo que esperar que estabilice los termómetros. En realidad, como verán, en el resultado los 2 equipos midieron digamos, al final de la medición, tomaron el mismo TGVH, pero acá vemos la esfera de 15 centímetros, estabiliza a los 20 minutos, y el de la esfera de 5 centímetros estabilizó aproximadamente a los 5 minutos. Lo que significa que ya a partir de la estabilización, uno ya puede empezar a tomar los datos. O sea, pone a grabar el equipo y toma los datos. El periodo de medición, ¿cuál es? Depende del ciclo de trabajo que se esté desarrollando, pero por lo general el análisis, y esto lo pido en resolución, tiene que ser de 1 hora. O sea, 1 hora tengo que tomar datos. ¿Cómo vamos a evaluar la exposición? Esto es un poco la aplicación práctica de lo que vimos en la primera parte de esta jornada. Habíamos dicho que tenemos que calcular el TGH efectivo, que es el TGVH que tomamos del equipo, más el bar, que es la ropa. Como vemos acá, hay una foto de una trabajadora, está vestida con una remera, un pantalón de jean. Entonces la ropa de trabajo la vamos a tomar con un bar de 0, porque esta es la de algodón, está digamos, cómoda, sin ningún problema. Entonces, vamos a empezar a tomar decisiones con este gráfico. Entonces se encuentra la ropa dentro de lo permitido para la aplicación del método TGVH. Vamos a la tabla 1 y decimos que sí y ya tenemos el valor.
De ahí pasamos a la evaluación. Estos son datos que yo tomé con mis equipos en el momento de la medición: temperatura huevo seco, 23 grados, humedad relativa, 57%, velocidad del aire, 0,73 metros por segundo. Estos son los valores que me dio el equipo en un TGVH de 38 grados centígrados. Como verán, la temperatura del globo se disparó bastante elevada. Este es un vivero que tenía una falla de diseño que se sube mucho la temperatura, y también se está evaluando por una cuestión técnica de empezar a modificarlo, ¿no? Pero acá en este caso nos importa cómo le está afectando al trabajador. Yo medí entre las 9 de la mañana hasta las 10:15, me dio el TGVH 38 grados. Como dijimos que el VAR, digamos, el adicionamiento por ropa era 0, el TGVH efectivo nos queda en 38 grados. Ya tenemos el primer valor para entrar en cálculo. Ahora tenemos que calcular la tasa metabólica. El trabajo se hace con ambas manos y de pie. Como verán, estaba regando. Entonces, no es una tarea muy compleja, no se hace mucha fuerza, entonces la valoré como ligera, y de pie. Entonces, acá tengo que sumar 226 watts más los 27 watts de la postura del cuerpo, y me da una tasa metabólica de 153 watts. Con estos dos valores, ya estoy en condiciones de entrar a este gráfico y ver si se supera el VLA y el VLP, que es la pregunta que hago acá. ¿Se supera el VLA y el VLP, digamos, el valor límite de acción o el valor límite permisible? En este caso, entramos por acá, dijimos que el TGVH efectivo era 38 grados, vemos que la tabla llega hasta 35, ya está por arriba, muy por arriba, y la tasa metabólica 153 watts, que es aproximadamente acá. Obviamente se ha superado el VLP, el valor límite permisible, y esa persona está en riesgo. Entonces, cuando se supera el VLP, vamos a este gráfico y tenemos que seguir este camino. Si hay datos para un análisis detallado, si se optó por un análisis detallado, que vamos a ver qué es, qué resultado de ese análisis detallado, es excesivo el calor basado en el análisis detallado, y vemos si hay controles fisiológicos, necesidad de tensión térmica, cómo se interrumpe la exposición, todo esto. Ahora vamos a empezar a ver. En este caso vamos a tener que hacer un análisis detallado para utilizar una metodología mucho más precisa que lo que establece el TGVH, y vemos que hay una serie de métodos, por ejemplo, que podemos aplicar el índice de sobrecarga calórica o de sobrecarga térmica estimada, bajo las normas ISO, que son otras metodologías que son cálculos más complejos, pero nos dan un panorama más definido de lo que está sucediendo. O sea, lo que está diciendo es que si está expuesto, tenemos que hacer una evaluación mucho más detallada. Y después, bueno, se hace el control fisiológico de la tensión térmica o el monitoreo personal bajo los lineamientos establecidos en el punto 8 de la resolución 30. Y implementamos las medidas de control que puedan surgir. Los controles fisiológicos es lo que explicó José Luis. Los controles fisiológicos obviamente no lo hacemos nosotros, lo hace el personal de salud, un médico laboral o a quien él designe para hacer estos controles, porque hay que hacer control de ritmo cardíaco, control de la temperatura corporal. Acá hay una fotito de unos monitores de temperatura, monitores personales que se ponen en el oído para que tomen la temperatura timpánica, que es mucho más exacta, y así se hace todo ese control fisiológico. Las medidas de control de riesgo que esto también lo establece, ¿no? Aparte de los controles generales que establece la normativa, vamos a tener que hacer digamos, controles específicos, medidas específicas, efectuar, digamos, los controles de ingeniería que reducen el gasto energético, determinar las medidas correctivas, y adoptar un programa para las medidas a implementar.
O sea, en estos casos que estamos superando el BLP, hay que ser rigurosos y actuar rápido para que el trabajador, digamos, no se siga enfermando. Luego de implementarse las medidas correctivas necesarias, se deberá realizar una nueva evaluación de las condiciones de test térmico. Esto con cualquier riesgo higiénico que hagamos. Una vez que aplicamos las medidas correctivas, tenemos que reevaluar el lugar para ver si fueron efectivas las medidas que se implementaron. Conjuntamente al servicio de medicina, vamos a evaluar e implementar, vamos a hacer los controles administrativos que permitan tiempo de exposición aceptable, el plan de recuperación y descanso con las fórmulas que veíamos. También podrá, como medida complementaria a la anterior, evaluar los elementos de protección personal que sean eficaces para las prácticas de trabajo. Ustedes saben que los elementos de protección personal, si bien hay marcas que tienen diseños muy, muy cómodos, para evitar, digamos, que el trabajador no se lo saque por la incomodidad, pero cuando tenemos el factor de alta temperatura, cualquier elemento que tengamos encima pasa a ser, nos pasa a ser inconfortable el lugar de trabajo. Los controles generales que habíamos visto, obviamente vamos a tener que declarar en el reglamento de agentes de riesgo el ESOP 80001, que corresponde a carga térmica, para que en el examen médico periódico la RT realice los exámenes de rigor en función a la exposición de este riesgo, ¿no? Obviamente, si la empresa incluye nuevos trabajadores, que pasa muchas veces en el agro, que entran por temporada, ¿eh? Hay que incluir, obviamente, el preocupacional, y si van a ir a lugares que van a estar expuestos a calor, tiene que haber digamos, una evaluación médica para la exposición a este agente, ¿no? Obviamente el empleador debe brindar una capacitación específica sobre el riesgo al embarazo por la exposición al calor, solicitar al médico el apto médico, y que yo haya destacado que en este vivero que estamos analizando hay 4 operarias, no es un dato menor, porque a veces hay agentes de riesgo que a las mujeres le afectan de forma distinta que a los hombres. Entonces hay que tener en cuenta esto, sobre todo en riesgo si hay una embarazada. Bueno, proveer agua fría, que eso ya lo explicó muy bien José. Permitir la autolimitación a la exposición, fomentar la observación con participación de los trabajadores, de la detección de síntomas y signos, digamos, de tensión térmica. Vamos a tener que instruir a los trabajadores, decir, che, ¿cómo puedo identificar o qué le está pasando a mi compañero, ¿no? ¿Eh? Después tenemos los controles generales de higiene y seguridad, que es la actividad que nosotros desarrollamos, ¿no? La capacitación es fundamental, explicarle al trabajador lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, digamos, cuáles son las medidas preventivas, el porqué de lo que se le está dando, y explicarle bien para que no tenga dudas y ellos sean parte de la solución, ¿no? de las medidas correctivas. Y bueno, un programa de monitoreo también, eso también hay que ver. Si se requiere, digamos, monitoreo, la resolución dice, como cualquier agente, una vez al año, siempre y cuando no cambien las condiciones. Pero si no cambian las condiciones y nosotros creemos que es conveniente hacerlo cada 6 meses, es mejor, digamos, uno puede, o evaluar según la temporada que estemos, también lo podemos hacer. Eso depende, digamos, de la decisión profesional de cada uno. El caso 2. El caso 2, tenemos otro vivero invernadero, que también están las 4 operarias, son peón rural, las tareas son las mismas que la otra, están aclimatadas y la exposición diaria son 420 minutos. Este vivero está en el mismo campo, es de la misma empresa, y vamos a analizar ambos. En este caso, bueno, la trabajadora tiene la misma ropa que la anterior, la misma trabajadora, está desarrollando tarea en ambos invernaderos. Vamos a adicionar 0 a la ropa de trabajo. Acá está la medición que realicé. Acá, como habrán visto, es otro diseño de invernadero. Es más nuevo ya se corrigieron los errores del anterior. Y como verán, el TGVH acá me da 30.5.
Una temperatura del globo descendió, la otra era 60 grados, en este caso está en 43,8. Acá medí a las 11 de la mañana, después de la medición del otro invernadero, hasta las 12, y el TGVH efectivo me da 30,5. La tasa metabólica es exactamente la misma, 153 watts, porque las tareas son las mismas. Entonces ya tenemos estos dos valores para entrar al cálculo. Entonces, la pregunta, ¿se supera el VLA o el VLP? Con estos valores, entro al gráfico. Acá el TGVH dijimos que era 38 grados. Acá está equivocado, acá el power era 30,5. Aquí está 30,5 y son 153 watts. Entonces, no supera el VLP, pero me cae en esta zona amarilla que es el VLA. Cuando no se supera el VLP, pero se supera el VLA, hay que implementar controles generales. Entonces, los controles generales son los mismos que vimos hace rato. Lo importante es que ya en el VLA ya tenemos que declarar este agente de riesgo con el ISO 80001 al reglamento de agentes de riesgo. Ya está, este concepto de VLA y VLP se va a empezar a trasladar a las nuevas modificaciones que vendrán en un futuro de los otros agentes de riesgo, como este sistema tipo semáforo, que nos va a permitir tomar decisiones un poco más específicas. Vieron que la resolución 295 es un sistema pasa no pasa, ¿no es cierto? En este caso ya tenemos este sector amarillo que ya tenemos que empezar a tomar medidas de acción, como por ejemplo que se le hagan un examen médico para ver el estado de la salud del trabajador. Los controles de higiene y seguridad van a ser exactamente los mismos: capacitar al trabajador, el programa de monitoreo, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos, en este caso, bueno, acá el caso 3. El caso 3 es en la misma empresa, pero lo que es, acá hay una cuestión, y acá vamos a ver el tema de el TGVH ponderado, o el VAR ponderado, o la tasa metabólica ponderada, porque resulta ser que dos de las operarias desarrollan tareas en ambos viveros. Entonces, ¿cómo le afecta el calor de uno y el calor del otro? Entonces tenemos que ponderar. En este caso, en el vivero del primer caso, el invernadero A, la exposición diaria son 210 minutos, persona expuesta a 2 a 38 grados centígrados con un watt de 0 y una tasa metabólica de 153 watts. En este caso, calculo el TGVH ponderado, acá está la fórmula, que es el TGVH que tomé con el equipo, por el tiempo, y bueno, más el TGVH del otro, y así voy ponderando, más el tiempo acá abajo, y me da un valor de 34,5 grados centígrados. El VAR, bueno, como era 0, sigue en 0, entonces, ahora el TGVH efectivo sería 34,5 más el VAR 0 es 34,5, mi nuevo TGVH efectivo. En tasa metabólica ponderada son 153 watts, porque era 153 watts, y ya tengo los valores para entrar a la tabla. En ese caso, esas dos operarias que desarrollan tareas en ambos invernaderos, vemos que sobrepasan el VLP con 34,5 y 153 watts de tasa metabólica. Por lo tanto, obviamente hay que tomar acciones inmediatas y empezar con los controles fisiológicos, específicos, los controles generales y todo eso. Teniendo estos tres casos que les traje, digamos, en la actividad agropecuaria, ya tenemos una idea de cómo aplicar la metodología que propone la resolución 30 del año 23. Por el momento, como verán, no está publicado el protocolo. La idea es que esta resolución tenga su protocolo, así como está la resolución de ruido e iluminación.
y químicos. Ya el protocolo está en proceso, la superintendencia ya está haciendo las últimas evaluaciones y está dándole ok, así que calculo que en estos meses tendremos novedades. Pero mientras tanto, porque ya la resolución está vigente, al día de hoy tenemos que estar midiendo con la resolución 30 del año 2015, tenemos que hacer nuestro informe, cuando tengamos todos estos valores. ¿Qué debería contener ese informe o esa especie de protocolo que podríamos ir desarrollando cada uno, ¿no? Obviamente el puesto de trabajo, la fecha de la medición, el horario de inicio y el horario de finalización, las condiciones atmosféricas. Las condiciones atmosféricas, que esto lo establece la resolución, son los datos de las estaciones meteorológicas que nosotros podemos tomar para saber el clima del lugar, ¿no? Temperatura máxima, temperatura mínima, la humedad relativa, la presión atmosférica, la velocidad del viento. Y estos datos los podemos sacar de estaciones meteorológicas que estén certificadas por lo general del Servicio Meteorológico Nacional, como para tener un valor. Pero hay un detalle. Yo tengo acá una captura de la aplicación del Servicio Meteorológico Nacional en mi celular, y el Servicio Meteorológico Nacional tiene registrada una estación meteorológica que está en el aeropuerto acá de la provincia de Jujuy. Pero entonces, como verán, yo hice mediciones casi a 30 kilómetros del aeropuerto. Entonces, estos datos empiezan a entrar en un terreno relativo, porque inclusive acá, digamos, en esta provincia, la altura sobre el nivel del mar varía mucho, ¿no? Acá yo estoy en San Salvador a 1400 metros, el aeropuerto está a 1000 metros sobre el nivel del mar, y la zona donde hice las mediciones está casi unos 600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en estos casos, que los datos no son, digamos, no son de la zona, puedo hacer un relevamiento in situ, hice un relevamiento in situ con mis equipos, y digamos, medí la humedad relativa, la temperatura, la presión atmosférica y la velocidad del aire. Con estos datos los incluyo en el informe, ¿no? Y después las condiciones del puesto de trabajo, que ya mido con mi equipo, la humedad relativa y la velocidad del aire. ¿Qué otros datos debe tener? Detallado ese informe, ¿no? Tareas, cantidad en un periodo, tipo, duración, tiempo, si es un ambiente homogéneo o heterogéneo, altura de medición, o sea, si es un sensor o 3 sensores, tengo que especificar. Trabajador, si vamos a medir a un trabajador individual o un grupo homogéneo de exposición, el trabajador si está aclimatado o no aclimatado, tipo de fuente de emisión, si es fija o móvil, la tasa metabólica de la tarea, la tasa metabólica ponderada para el periodo, el valor del índice TGVH muestreado, el TGVH ponderado también, el valor de ajuste de ropa, y si se pondera el valor de ajuste de ropa también, digamos, los resultados, digamos, si se supera el VLA o el VLP, o si el riesgo es bajo, hay que considerar que el riesgo es bajo, porque puede ser que estemos por debajo del VLA y estamos en una zona verde. Determina si se realizan análisis detallados por otros métodos, determina si se realizan controles fisiológicos, determina si se realizan controles generales, y las recomendaciones del profesional actuante. Obviamente vamos a juntar todos los certificados de calibración de los equipos que se usaron. Y el detalle es también que el nuevo protocolo que se va a publicar es que ya no se pide un croquis donde nosotros ubicábamos en un plano donde hicimos la medición, sino ahora está exigiendo que saquemos fotografía con el equipo midiendo del lugar. Y eso digamos, se adjunta a ese informe, como para ver dónde se midió y todo eso. Bien, con eso termino la exposición de estos 3 casos que les traje. Espero que se le haya aclarado un poco más la parte teórica, porque siempre la práctica es fundamental para empezar a verlo, para empezar a entender los conceptos que en este caso tiene resolución 30. Bueno, la verdad que muy interesante. Muchísimas gracias, Gerardo, también a vos por lo compartido. Y bueno, y hay preguntas, por Bien, supuesto, para ambos. Después ustedes
van viendo quién la va respondiendo. La primera, ¿esos controles metabólicos los debemos hacer nosotros o un profesional de salud? Los controles tiene que hacer un personal de salud, es fundamental. Sí, Lamentablemente no hay una coordinación, digamos, en Argentina, es el defecto que tenemos. No trabajamos, la gente de higiene y seguridad no trabajan con la gente de medicina laboral. En realidad tendrían que trabajar en equipo. sí, de Eh, acuerdo. Tiene que haber una sinergia. Sí, Y sí, los controles siempre el médico, es el que sabe. Nosotros trabajamos, pero no digo que por oído, porque no es así, estudiamos el tema, pero el que tiene toda la precisión, que toda la expertise, es el médico. sí, tal cual. La resolución 905 del año 2015 ya establece, ¿no?, el trabajo en conjunto del Servicio de Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo. Pero también hay una problemática, sobre todo acá en provincias que están más alejadas de Capital Federal o de las grandes urbes, que la cantidad de médicos laborales no son suficientes, ¿no? Y los pocos que hay están ya con colapsados de trabajo o tienen su clínica que se abocan a exámenes preocupacionales o a exámenes médicos y no van al campo, ¿no? El médico laboral también tiene que estar en el campo con nosotros, ¿no? O sea, evaluando, mirando y trabajando en conjunto. Exactamente, bueno. Otra de las preguntas, si ya está en vigencia la resolución 30. Sí, sí, está vigente. Está vigente. Se hizo una primera prórroga, una segunda prórroga, pero ya terminó el plazo, así que a la fecha hay que estar aplicándola la resolución 30. Y en función justamente de la nueva resolución, eh, piden cierto detalle, o sea, acerca de los equipos que esa nueva resolución involucra. Los equipos son siempre los mismos, no, Mm. no hay una variación. Simplemente lo que se puso como novedoso es la medición en los 3 niveles, pero sigue utilizándose los mismos equipos. Sí, sí. Es más, si uno no tiene, digamos, el equipo con los dos cabezales extra para las tres mediciones y tiene un solo equipo con un solo cabezal, bueno, se pone a la altura del pecho o a la altura, digamos, donde sale el calor. Si es un horno y está más arriba el calor, bueno, con el trípode lo subiremos al equipo. Pero los equipos son los mismos, los tres termómetros de siempre. Bueno, voy con la siguiente. Si consideran que tomando todas las medidas preventivas, indicadores normales positivos propios de la actividad, puede considerarse que deja de ser insalubre. No sé si quieren que la reitere. Sí, por favor. Bueno, si dice que al tomar medidas preventivas y hay indicadores normales positivos propios de la actividad, puede considerarse que deja de ser insalubre. Es decir, simplemente porque se toman medidas preventivas y porque esos indicadores son normales. Si los indicadores últimos, después de la corrección, están bien, se No hay supone que oportunidad. se solucionó el problema y que está en condiciones óptimas. Sí. Pasa que por ahí el concepto de insalubridad sale de otra normativa por ahí, del tema de calificar el puesto, ¿no? Digamos, para remuneración y todo eso, ¿no? Entonces habría que analizar bien el caso del que pregunta. Bien, ¿hay novedades acerca del protocolo para la medición? No, todavía no salió. Hay que esperar que salga en el boletín oficial. Nosotros de la asociación hicimos una última revisión que fue a superintendencia, pero superintendencia tiene que ver si vuelve a corregir o cuándo lo publica, eso no, ahí desconocemos en qué quedó. Bien, otra pregunta. ¿Los valores del VAR siempre están previamente estipulados mediante tablas o hay alguna forma teórica de obtenerlos según las características del tejido? El tema del tejido es muy problemático porque no hay equipos en Argentina para hacer las mediciones. Los equipos iban a comprar y por un problema de aduana, podemos llamarlo así, no pudieron ingresar al país. ¿Verdad? Así que no hay para medirlo y queda todo, digamos,
destinado a ser estudiado a través de tablas o de los informes que dé el proveedor de la tela, pero lamentablemente no hay equipos para poder hacer las mediciones adecuadas. Gerardo, no sé si querés acotar algo más acerca de esa pregunta. Mira, es una pregunta bastante interesante y complicada de responder, ¿no? José Luis, bueno, lo dijo, ¿no? Un problema, hay tanta variedad de telas, ¿no? Es tremenda. Que así fue, bueno, José Luis mostró un slide ahí que hubo una inquietud de la Cámara Argentina de Seguridad y que nos convocaron por el hecho de que la tabla había algunas cuestiones que no se entendían, digamos, algunos conceptos que se habían traducido, y ellos como son específicos y analizan telas y todo eso, este, tenían dudas, ¿no es cierto? Pero si nos ponemos a segmentar cada tela que hay, y más como dice José Luis, no hay equipos para tener esos valores, va a ser un trabajo imposible. Estas son tablas guías que uno más o menos se puede ir orientando y calificando la ropa que tiene puesta el trabajador. Buenísimo. Bueno, otra consulta. Estoy en Buenos Aires, en una planta industrial. En verano podría llegar a haber estrés térmico en algunas tareas de logística a intemperie. Y la pregunta es, ¿existe algún parámetro de temperatura y o humedad que deba tener en cuenta a partir del cual debo hacer algún análisis? Hay que hacer las mediciones del TGVH y en base a eso se toman las decisiones. El tema es, hablamos siempre de temperatura, pero hay otros índices también que entran en juego. La radiación, si va a trabajar en intemperie, el problema de la radiación es vital y la humedad relativa. Y el otro elemento es el viento. Por lo tanto, yo tengo que hacer mediciones para tomar decisiones. Claro. Bien, involucra más factores al ser en la intemperie. Sí, por eso es fundamental, Sí. digamos, la anamnesis que uno hace antes de empezar, digamos, hay que conocer el lugar y empezar a ver para ver qué mido, ¿no? También, pues no es solamente llevar equipo y ponerlo y ver, sino hay que analizar bien. Perfecto. Pues yo puedo trabajar a la intemperie y si tengo paredes, depende del color que esté pintada, es la incidencia que va a haber. Así que cada caso es muy particular. A la intemperie o estoy en medio del campo donde no tengo ninguna pared que me pueda irradiar algo, o estoy en la ciudad, en el caso de Buenos Aires hay paredes por todos lados que van a irradiar y entonces va a cambiar las condiciones. Claro. Perfecto, voy con la que sigue. Eh, Pregunta sobre los valores integrados. Dado que por la fórmula que se mostró al integrarnos no tiene más peso, en el ejercicio 3 se ve, es un poco compleja, a ver, la vuelvo a leer. Eh, Tiene que ver con los valores integrados. Y Sí, señala, dado que por la fórmula que se mostró al integrarnos no tiene más peso, en el ejercicio 3 se ve que si es sumar el TGVH dividido, perdón, la suma de los tiempos, daría si la exposición es menor al promedio del 50%. Un poco compleja la pregunta, pero bueno. Es aplicar, permiso, sí, yo sí, que me sí, doy cuenta más o menos, es aplicar la fórmula, la vieja fórmula que apareció ya en el 351 y en el sí, sí, 295, la vieja fórmula, donde yo voy a ponderar de acuerdo al tiempo de exposición, hago la sumatoria multiplicada por la ponderación y lo divido por la cantidad que me dé la ponderación y ahí tengo el promedio de la exposición que hay. Lo que podía llegar a ver es un criterio que si en un lugar está demasiado tiempo, por ahí en vez de hacer la ponderación, toma la que tiene mayor exposición. claro, la peor condición. Eh, Exacto. yo esto es el tema de una empresa yo le hago monitoreo, una empresa de fundición. Entonces hay trabajadores que están en un momento en el horno de fundición, en otro momento la jornada está en la parte de lingoteado, en otro momento está en la parte de molienda. Y hay distintos TGVH en las tres partes. Entonces, sí o sí yo necesito saber en esas 8 horas de trabajo cuál es el TGVH ponderado y efectivo, ¿no es cierto? Que tengo. Bueno, perfecto. La verdad que queremos agradecerles.
De esta manera ya no, digamos, no queremos quitarles más tiempo y tenemos obviamente un tiempo acotado, tenemos que ir cerrando este seminario, no sin antes agradecerle a ambos que hayan estado, que hayan compartido sus conocimientos, que le hayan dado vida a este segundo seminario del programa Prevenir 2024. Así es que bueno, muchísimas gracias Gerardo Carrasco, José Luis Melo, ambos especialistas que hoy estuvieron desarrollando la prevención de riesgos laborales en la actividad agropecuaria. Así que bueno, que estén muy bien y hasta la próxima, pues seguro los volveremos a convocar en algún momento. Bueno, Muchas gracias, gracias. Bárbara. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, como decíamos recién, al saludar a nuestros especialistas, esto ha llegado a su fin por el día de hoy. Queremos agradecerles a ustedes por estar del otro lado, porque realmente son, digamos, el núcleo, lo más importante. Si no estarían ahí, no podríamos estar de este lado nosotros. Sí, antes de despedirme, quiero señalar dos temas muy importantes. Por un lado, los certificados que incluso estaban consultando, vi que en las preguntas consultaban, bueno, los certificados de asistencia se van a estar enviando vía mail, les pedimos que por las dudas consulten su bandeja de spam, porque como es algo automático puede llegar ahí, quizá ustedes no lo encontraron. Y si no, obviamente escriban al correo. Y lo otro es una pequeña encuesta. En cuanto cerremos ahora este Zoom, se va a habilitar o les va a llegar una encuesta. La propuesta y la solicitud es que respondan a esta encuesta porque, bueno, para nosotros es sumamente importante para hacer ajustes, para ir mejorando, para todo lo que venga bien aportando a la cultura preventiva a través de, bueno, de esto, de convocar a especialistas y expertos en diferentes temas, con lo cual les pedimos que la respondan, es muy breve, es muy corta, pero para nosotros muy valiosa. Así es que bueno, sin más, muchas gracias por haber estado del otro lado en nombre de la UART del programa Prevenir 2024. Recuerden que el próximo jueves hay un nuevo seminario, ya pueden inscribirse y bueno, gracias por estar y gracias por aportar a esto que implica la cultura preventiva. Chao, hasta la próxima.